organizar del primer cliente al último cliente. Y en eso vamos a vamos a instanciar un objeto cliente, new client, y sobre este objeto cliente vamos a iterar. Entonces, entonces en el objeto cliente entonces tenemos el método setClientID, vamos a dedicarle a cursor, que cursor nos retorne un getIn y cursor colon intStroke. Eso lo que nos va a hacer es buscar, eso nos va a hacer es buscar dentro del cursor los valores relacionados con, digamos así, la columna que le vamos a indicar. Entonces, para este caso, en client, setClientID nos va a retornar el valor de column client ID y así va a iterar por cada uno de las columnas que nos retorne de la base de datos. A clientes, que anteriormente le hemos declarado, clientes, una lista de clientes, vamos entonces a agregar el cliente y con la condición while move to next. De esta manera nos aseguramos de que va a iterar una primera vez y que va a terminar cuando haya iterado sobre todos los clientes retornados. Cerramos la base de datos, tenemos igualmente métodos para indicarnos si la operación fue exitosa o lo contrario. Cerramos el cursor, acá cerramos la base de datos y retornamos entonces la lista de objetos clientes para que esta la va a recibir nuestro adapter para poder mostrarla en un Recycler View. Procedemos entonces, también tenemos el método getClientPorID. Este va a tener, vamos a pasar por parámetro un client ID del ID que vamos a buscar y nos va a retornar un objeto cliente si se encuentra, un null si no existe. Nuevamente instanciamos nuestra base de datos, esta vez con el método getReadableDatabaseInstance. Creamos un cliente, ese lo vamos a instanciar como null. Y tenemos entonces la siguiente. Vamos a crear un string selection que este va a tener entonces una, va a tener entonces eh, nuestra sentencia. Eh, bueno, para esto vamos a utilizar el database query. Y esta vez va a ser un diferente, ya que por ejemplo aquí en Selection vamos entonces a asignar en la columna de Client ID. ¿Sí? Tenemos otro método, un array vector de Selection Arguments. En este vamos a pasar un string value of con el Client ID, que es con el ID del que vamos a buscar, del cliente que vamos a buscar en la base de datos. Entonces tenemos nuevamente un cursor database query. Vamos entonces en app database, la tabla clientes, vamos a pasar las columnas null y entonces en selection tenemos las columnas para la cláusula where, que en este caso cogemos el client ID, y en select arguments vamos a pasar el valor de la cláusula where, que en este caso va a ser el client ID. Este no va nuevamente como el paso anterior, nos va a retornar el cursor ya sea vacío o con datos, y nuevamente vamos a iterar vamos a crear un nuevo cliente, new client, y sobre este vamos a iterar nuevamente para asignarle a client eh, los datos de la columna recuperados de la base de datos. Nos retorna entonces el cliente, el cual se le va a pasar al Recycle View para que muestre la información. Tenemos el método update clientes, que este actualiza la información del cliente si existe en la base de datos. Este va a pasar como parámetro cliente el objeto con la información actualizada. El ID debe existir y retorna como número de filas afectadas, o cero si no se actualizó ninguna fila. Bueno, entonces aquí creamos una variable con 0 y vamos entonces a realizar vamos a instanciar database, y esta vez con Ratable Database, ya que vamos a actualizar un cliente. Vamos a utilizar un content values como la operación anterior. Vamos a entonces a aplicar una llave valor de los objetos. Entonces al values vamos a asignar los valores del cliente al cual vamos a actualizar. Entonces también igualmente creamos un string selection app database con el client ID, y en select arguments vamos entonces a tomar de cliente el client ID. Tenemos entonces el count igual a database, vamos a utilizar el método update y vamos a pasar en app database client los values, el selection y selection argument, que es el client ID. Cerramos la base de datos, igualmente tenemos los logs para validar de que la tarea fue exitosa o errónea, y retornamos el contador para avisarle entonces al usuario si
si la operación fue exitosa o no. Y ya por último tenemos el delete client, que este va a eliminar el cliente de la base de datos por su ID. Vamos a pasar por parámetros el client ID del cliente a eliminar, y vamos a tener un return de las filas eliminadas o cero si no se eliminó ninguna fila. Tenemos una variable, declaramos una variable delete rows de tipo cero, y vamos entonces a instanciar nuestra base de datos, como vamos a eliminar con la instancia getRoutable_database_instance. Nuevamente vamos a utilizar un string selection donde vamos a pasar la columna ID y auxiliary arguments donde vamos a pasar entonces el ID el ID, el ID del cliente al cual lo vamos a eliminar. Entonces a delete rows del database vamos a utilizar el método delete, vamos a pasar nuevamente la app date base de clientes, la selection y los selection arguments. Tenemos igualmente tenemos igualmente logs para informarnos si la operación fue exitosa o no. Y retornamos el delete rows, ya sea 0 con una operación exitosa o el valor de la fila eliminada. De esta manera nos podemos mostrar en pantalla de que, de que la operación fue exitosa o no. Y eso termina entonces la data local, pasamos entonces al model. En el model vamos a tener los objetos de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Entonces, para el objeto client declaramos entonces las variables private y client ID, string nombre completo, string identificación, dirección, teléfono secundario y correo electrónico, ya que a través de esos objetos es que vamos a interactuar para pasarle, como vimos anteriormente, los objetos a la base de datos para que se realicen las operaciones. Tenemos el constructor de cliente en el cual vamos a pasar entonces el nombre, identificación, dirección, teléfono secundario y correo electrónico. Bueno, y tenemos también las sentencias getter y setters para poder obtener e ingresar los valores de cliente para las operaciones del CRUD. Bueno, entonces pasemos a la UI. En UI tenemos una carpeta por cada tabla, por cada objeto de nuestra base de datos. Dentro de esta tenemos un adapter, client adapter, y tenemos el fragment y el view model. Bueno, procedemos entonces con el client adapter. Esta clase lo que nos va a ayudar, como su nombre lo indica, es adaptar los datos para poder mostrarlos en nuestro recycle view. Bueno, esta clase la tenemos con Recycle View Adapter, Cliente Adapter y Cliente View Holder. Bueno, el Cliente View Holder lo tenemos acá abajo. El View Holder lo que nos ayuda a mantener las referencias a las vistas de un solo ítem de la lista. Bueno, en un momento procederemos a explicar entonces las vistas. Vamos entonces. En esta vamos a crear una prueba de leads cliente de clientes, una array list, y también vamos a crear nuestro método on item click listener como un listener. Tenemos la interfaz para manejar los clics de la lista, private interface on item click listener. Tenemos un void on item click de cliente cliente. Bueno, tenemos el método void set on item listener. En este vamos a pasar el listener que creamos acá arriba. Tenemos el método para actualizar la lista de clientes llamados desde el view model. En un momento procedemos entonces a aplicar el view model. En este tenemos un public void set client de la lista de clientes, nuevos clientes, y la lista de clientes la vamos a limpiar y además vamos a añadir los nuevos. Y tenemos un notify dataset changes para que avise. Eso es un método automático de recycler, el cual va a iterar y nos va a estar notificando a nuestro view model para actualizar los datos cada vez que se realiza una modificación. Y entonces tenemos los métodos cliente viewholder. Esta partecita es importante ya que en esta vamos a aclarar la vista item view. Vamos a llamar el lion inflator. Vamos a pasarle el context, el inflate, y vamos entonces a llamar a nuestro archivo XML clase clientes ítem, en donde vamos a asignar los ítems de clientes. Esto es una lista para entonces poder generar la lista y poder mostrarla en el Recycle View. Bueno, tenemos el método onBuyingBuilder.
view holder